Bien, pues bueno, buenos días. Voy a continuar con antes de continuar con el tema del otro día, dos cosas sobre el tema anterior. Primero, he subido los enlaces de los vídeos del dilema del prisionero y el de Split and Steel, que están disponibles y tal. Entonces he puesto los enlaces en el aula virtual por si no se oyen bien aquí en la clase o lo que sea. Luego he puesto también otro que no es de visualización obligatoria, que es un documental más largo, casi de 1 hora, sobre AlphaGo, el programa que le ganó al campeón mundial de Go usando redes neuronales, básicamente programas basados, que los veremos al final del curso, que es esto, pero de momento, si lo queréis ver, es interesante, está muy, muy bien. Y luego también, respecto al tema anterior, iba a decir algo antes de pasar a este y se me olvidó, y es lo que os pregunté de por qué, que además de hecho lo puse como cuestión en alguno de los exámenes, creo. ¿Por qué no se puede o no es apropiado usar el criterio de Pareto para juegos de suma nula? El criterio de Pareto está para juegos de suma no nula, juegos bimatriciales. Sin embargo, en juegos de suma nula, pues no tiene demasiado interés. ¿Por qué? A ver. Tabla para A. Aquí están las opciones de A, opción 1, opción 2, opción la que sea, ¿no? Opción N. Aquí están las opciones de B. Opción 1, opción N. Y aquí tenemos números, ¿no? Por ejemplo, esto sería A11, A1N, AN1, ANN. Y ahora la tabla para B, dije que para el caso de hacer la representación en el diagrama del frente de Pareto, era más conveniente ponerla traspuesta, no como la ponía siempre. O sea que aquí, ¿vale?, seguiría con A, aquí seguiría con B, opción 1, opción N, opción 1, opción N, esto sería B11, esto sería BN1, esto sería B1N y esto sería BNN, ¿vale? Con la condición de que A y J resultaba ser igual a menos BJI, porque el juego era de suma nula, ¿vale? Hemos quedado suponiendo suma nula, ¿vale? Y lo que decía para guiar la cosa es inventar un juego sencillito de este tipo con una tabla y representarlo. ¿Qué pasaría? Yo pongo aquí la ganancia para A y aquí pongo siempre la H para B. Entonces tengo que representar este punto y también este punto y también todos los puntos que pueda haber, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el valor de aquí y el valor de aquí son opuestos. Es decir, que si yo a esto lo llamase Y y a esto lo llamase X, ¿qué tendría? La Y sería siempre igual a ¿qué? No, la Y no es 0, la Y es un valor que tú encuentres aquí, ¿vale? Pero para un valor de la X, que es igual a ¿qué? O sea, si tú aquí tienes un 7, aquí tendrás un menos 7. O sea, aquí tienes un 3, aquí tendrás un menos 3. Y así sucesivamente, ¿vale? ¿Dónde están esos puntos? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, estaría por aquí. Y el otro, que puede ser, por ejemplo, 1 menos 1, estaría ¿dónde? Por aquí. Y el otro, que pueda ser 4 menos 4, estaría por aquí. Al representar esto, ¿de qué te das cuenta? Si uno es igual siempre a menos el otro, lo que tienes es que en ese plano la recta es igual a menos X. De hecho, al representarlos tal, y entonces trazas la recta, ¡pum!, y es una recta que te pasa por el origen. Bueno, digo por el origen porque este suma he puesto estrictamente nula. Bueno, no lo he dibujado demasiado bien, pasa por el origen y tal, pero es la recta igual a menos X.
todos los puntos de un juego de suma nula en el diagrama de Pareto se representarían como puntos en la recta y igual a menos x. O si no queréis la recta, porque os dan una versión, las representaciones y las matemáticas y tal, es igual, 2 menos 2, 3 menos 3, tal, se nota que están todos ahí en esa diagonal, está clarísimo. ¿Vale? Primero, ¿cuáles son? Aquí no hay envolvente convexa, porque es todo una recta. ¿Cuáles pertenecen al conjunto de Pareto? Todos, porque tú trazas que la regla del cuadrante, un cuadrante aquí y aquí, ¿qué te queda? Ningún otro punto. Así que todos pertenecen. Luego, evidentemente, si todos pertenecen, pues ninguno es particularmente mejor que los otros. Y esto no nos da realmente ninguna guía. No es que no se pueda usar o que no se pueda representar, pero no nos da realmente ninguna guía. Uno podría decir, a ver, si tienes una ganancia máxima de tal, habrá un punto aquí, que sería ¿cuál? ¿Esto qué sería? ¿Cómo lo llamamos el otro día? La máxima ganancia para ambos. Aunque no exista, aunque no sea del juego. ¿Vale? ¿Cuál es el punto más cercano al punto de utopía? El 0,0. ¿Vale? En todo caso, y si me apuras, te llevaría a la decisión de no hacer nada. Es decir, de no ganar nada, ni perder nada, y que el contrario tampoco gane ni pierda nada. Que es una solución de compromiso, ¿vale? En los casos en los que... Pero evidentemente esa solución se abandonaría inmediatamente porque llevaría a la inacción y tampoco tiene sentido. Entonces, ¿se puede aplicar el criterio de Pareto a juegos de suma nula? Se puede, pero no te da ninguna decisión razonable, ¿vale? No te lleva a tomar ninguna decisión razonable. Y por eso no se aplica, claro, ¿vale? Bueno, así con recta no, pero sí que hubo gente que lo contestó, pues se inventó aquí tablitas y al dibujar, vio enseguida que se quedan todas en la recta diagonal. Y entonces, ¿qué? Son todos y ninguno. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto del tema anterior, que se me había olvidado, voy a continuar con lo que estaba el otro día. Esto ya lo vimos, el cálculo proposicional, los axiomas del cálculo proposicional, y os recuerdo, un cálculo era un conjunto de reglas para decidir qué cosas son fórmulas válidas, qué cadenas de caracteres son fórmulas válidas. Un conjunto de fórmulas válidas o de esquemas que puedo transformar en fórmulas válidas, que me dicen cuáles son axiomas, es decir, cuáles acepto como válidos desde el principio. Y luego una regla de deducción que a partir de ellos y de cosas anteriormente deducidas me vaya generando más fórmulas válidas. Y ahora, un teorema formal era cualquier cosa que se deduzca de los axiomas. Es decir, cualquier fórmula válida donde haya una cadena de fórmulas que me lleve desde los axiomas hasta él, usando únicamente los axiomas o fórmulas anteriormente deducidas en la cadena. La demostración es la cadena finita de fórmulas, tales que tiene como un último elemento lo que quiero demostrar, y cada elemento es un axioma o es consecuencia inmediata. Y ahora, importante, un cálculo es consistente si para ninguna fórmula F y F son demostrables. Es decir, si existe una cadena que lleva hasta F, entonces no existirá ninguna cadena que lleve hasta no F. Y al revés, si existe alguna cadena que lleva hasta no F, ninguna podrá llevarte hasta F. Si algún sistema fuese inconsistente, entonces F y no F serían demostrables para alguna proposición, pero también, como os dije, lo serían para todas las demás. Con lo cual, toda proposición sería demostrable y el sistema no tiene ninguna validez. O sea que siempre y para todos se trabaja con sistemas consistentes. Además de eso, el cálculo era completo, el cálculo del sistema de cálculo es completo respecto a cierta propiedad si todas las fórmulas que posean esa propiedad, F es demostrable. A ver, os puse el ejemplo de demostración usando los axiomas, las sustituciones y tal, y el hecho de que incluso para demostrar una cosa tan tonta como D implica D, llevábamos 5 pasos no obvios, además. Quiere decir que había que buscar las fórmulas apropiadas y sustituirlas, y no era una cosa. Así que este medio de demostración, de hecho, no se usa. ¿Qué se puede hacer para demostrar cosas en el cálculo proposicional? Bien, particularmente en el cálculo proposicional, ahora vamos a ver que, por supuesto, es consistente, pero también resulta ser completo respecto a cierta propiedad, y esa propiedad nos va a garantizar, además, la demostrabilidad. A ver, una interpretación del cálculo proposicional. Vamos a ver, una interpretación es una asignación de un valor
determinado, tenemos un conjunto, tenemos, a ver, esto sería el conjunto de las proposiciones válidas, P. Y ahora vamos a dar un cierto conjunto que tiene una serie de valores, C1, C2, Cn, ¿vale? Una interpretación es una asignación de un cierto valor del conjunto a cada proposición válida. Bueno, pues ahora hay una interpretación que es la clásica del cálculo proposicional, que lo que dice es este conjunto va a tener solo dos valores, T cursiva y F cursiva. Intuitivamente ya podéis imaginar que esto está hecho para representar la verdad y falsedad de una proposición, como true o false, pero en realidad tampoco es realmente necesario verlo así, es simplemente una asignación de proposiciones a letras. Entonces a cada proposición tú le vas a asignar una de estas dos letras. Bien, entonces a cada letra proposicional, os recuerdo que A, B, C eran letras proposicionales que representaban proposiciones no descomponibles, cosas básicas, a partir de las cuales construíamos mediante AND, OR, conectivas lógicas, construíamos proposiciones más complejas. Pues bien, yo cojo y le asigno a cada una de las letras que intervienen en mis fórmulas, le asigno uno de estos dos valores, o T o F. Y ahora decido que cuando construyo fórmulas complejas, voy a asignar valores de acuerdo a estas tablas. Es decir, si yo he asignado a una cierta proposición el valor T, cuando le ponga delante la conectiva NOT, a todo eso le asignaré el valor F. Y recíprocamente, si he asignado el valor F, cuando le ponga delante la conectiva NOT, le asignaré el valor T. Esto es una forma de asignar, como si dijéramos, valores de verdad a cada proposición que yo pueda construir. Las elementales se lo tengo que asignar yo. Y a las compuestas se lo voy asignando de acuerdo a las tablas. Y esto es exactamente igual que los valores booleanos que habéis visto de toda la vida para true o false. Entonces, si yo tengo dos proposiciones A y B, a la proposición compuesta formada por la conectiva AND, le asignaré valores de acuerdo a esto. Si a ambas les había dado T, a la completa le daré T también. Si a una de ellas se había dado false, a la completa le daré false. Y si a las dos le había dado false, le daré false. Lo mismo cuando están unidas por la conectiva OR, dos T's me darán una T, y una T y una F me dará una T, y solamente dos F's me dará una F. Y luego para él implica, es esta la asignación, T y T le asigno A y B T, T y F le asigno F, F y T, ojo, le asigno T. Esto puede parecer raro, ¿vale? Es así porque es la misma tabla de verdad que la de no A o B. Y esto, ojo, no es una implicación. Si hacéis, os dejo como ejercicio que hagáis la tabla de no A y B, que es obvio, ¿vale? ¿Cómo se haría esto? Pues simplemente se pone aquí A, B, ahora se pone no A, ahora se pone B, bueno, B ya la teníamos, ¿vale? Y ahora aquí se pone no A o B, vamos a ver, T, perdón, TT, TF, FT, FF. No A, ¿qué va a ser? F, F, T y T. Y ahora, el OR de estas dos. T o F es T, F o F es F, T o T es T y F o T es T, ¿vale? T, F, T, T, ¿vale? Esa misma tabla. Bien, esta última puede parecer bastante rara, pero tú estás diciendo de entrada que B es verdadera, ¿vale? Entonces, A implica B es verdadera en el sentido de que sea lo que tú digas por delante, la conclusión es verdadera. Has afirmado desde un principio que lo era, ¿vale? F y F da y, a ver, vale, y esta también, porque es la misma, ya digo, que la de no A o B. Bueno, entonces vosotros podéis construir tablas de verdad de esta manera, cogiendo cualquier proposición, las originales las asignáis vosotros y las otras las vais construyendo a partir de las tablas. Pues bien, se dice que una fórmula F del cálculo en que intervienen estas letras proposicionales, todas las que haya, es una tautología si se asigna el valor T para cualquiera de las 2 a la n posibles asignaciones de T y F a cualquiera de las A sub i. O sea, yo tengo un montón de ellas. ¿Y cuántas asignaciones? Si yo tengo, por ejemplo, aquí A1, A2, A3, ¿vale? ¿Cuántas asignaciones posibles tengo ahí?
8 evidentemente, ¿vale? Ya sabéis que siempre todo puede ser como si fueran bits, vedlo como bits, 1 o 0, y entonces ¿qué te quedan? Te quedan todos los números de 3 bits, que son evidentemente 8. Esto sería true, 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 false, y etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora tenemos una proposición que es a lo mejor A1 and no A2 or A3, pongamos por caso. ¿Cómo haces esto? Muy sencillo. Aquí haces nota 2, aquí haces nota 2 or A3, ¿vale? Siguiendo las reglas y las columnas que te toca de la tabla, y aquí haces la completa, que sería A1 and esto de aquí que te ha quedado, ¿vale? Esto de aquí que te ha quedado, lo haces y tal, y ya te da la proposición completa. Entonces tú tienes aquí una tabla para la proposición de acuerdo a los valores de verdad que tú hayas puesto, y para cada valor de verdad, posible combinación que tú hayas puesto de entrada, tendrás una salida distinta. Pues bien, hay ciertas proposiciones, esta no, me la acabo de inventar y no es una tautología, pero hay ciertas proposiciones que pongas lo que pongas aquí, al final aquí siempre te sale T, para todos los valores, ¿vale? Esas proposiciones se llaman tautologías, o en el castellano de toda la vida, verdades de perogrullo, o sea, cosas que es absolutamente obvio que son así, pero cuidado, es interesante notar, y ahora lo veremos, que hay ciertas propiedades de ser una tautología importantes. Concretamente, todos los axiomas son tautologías, ¿vale? ¿Cómo podéis probar eso? Nos vamos a los axiomas, ¿vale? Y aquí, ¿qué hacemos? Esto vale probarlo simplemente con letras proposicionales. Por ejemplo, si fuera A y B, ¿vale? Pues tú te haces la tabla de A y de B, T, F y tal, y ahora haces la de A implica, te haces la de B implica A, mirando lo otro, y te haces aquí la de A implica esto, mirando también la tabla del implica, y verás como aquí siempre te sale true, ¿vale? Para cualquiera de las 4 combinaciones. Coge otro axioma, es más complicado porque es más largo, te salen más columnas para ir haciendo, pero al final te va a salir lo mismo. Os dejo como ejercicio que comprobéis, por ejemplo, alguno sencillito, este de aquí, haceros la tabla, no sé, de este de aquí y quizá de este de aquí, ¿vale? Y ved que efectivamente son tautologías. O sea, se hace la tabla de esto, luego se hace de esto, después de todo esto, ¿vale? Y luego de todo a la vez, paso a paso, y te sale que siempre son tautologías, o sea, los axiomas son tautologías. Y ahora, si A y A y B son A y A implica B son tautologías, B también lo es. Eso sale simplemente de esta tabla de aquí. Si esto es true y esto es true, estamos en este caso de aquí, perdón, true y true, ¿vale? Si A y A y B son tautologías, es decir, siempre van a ser true, la B también va a ser true, ¿vale? De hecho, no hay ningún otro caso de true y true, ¿vale? Es el único. Y en ese caso, lo que ocurre es que la B también resulta ser true, tiene que serlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Primero, un teorema era algo deducido de los axiomas. Al decir que esto si estos son tautologías, esto lo es, quiere decir que la regla de deducción hace heredar la propiedad de ser una tautología. Si las dos premisas eran tautología, resulta que la conclusión también va a serlo. Y la conclusión es la única forma de sacar conclusiones aquí es esta. No puedes sacar ninguna otra conclusión en la demostración, salvo que o sea un axioma, y entonces es una tautología, o bien sea deducible de dos anteriores, que eran tautologías, claro, porque si no, no habrían estado en la cadena de deducción, y por tanto ella también lo va a ser, de modo que al introducirle a la cadena de deducción también vas a introducir una tautología. En resumen, todo lo que puedas ir deduciendo correlativamente será una tautología e irá heredando esa propiedad en sus sucesivas deducciones. Conclusión: todos los teoremas del cálculo proposicional, o sea, todo lo que se puede deducir, es una tautología, ¿vale? Porque la probabilidad de ser una tautología se propaga al aplicar la regla de deducción y no hay otra manera de deducir que con la regla de deducción. Bueno, por medios más complicados se puede probar también que toda tautología es un teorema. Eso es ya difícil, ¿eh? Se prueba por inducción, es una demostración muy larga y bastante complicada que no viene al caso, pero se puede probar también que si tú coges la tabla de verdad de una proposición y te sale tautología, eso es un teorema, o sea, es demostrable. Con eso que has probado que respecto a esta propiedad,
el cálculo es completo. ¿Qué quiere decir completo? Quiere decir, todo lo que sea deducible lo voy a poder deducir. ¿Por qué? Porque todo lo que sea deducible es una tautología y toda tautología resulta que era deducible, es decir, es un teorema, hay una cadena de fórmulas, ¿vale? Ya digo, esto es difícil, se prueba por inducción sobre la longitud de la demostración, y es bastante complicado porque hay que probar todos los casos posibles. O sea, yo he llegado a una demostración hasta aquí, y ahora ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar esto con cualquiera de los axiomas, la regla de deducción, y hay que probarlo con todos, ¿eh? Pero bueno, básicamente, lo al revés no, lo de que la tautología se propaga es obvio, ¿vale? Por la regla de deducción. Bien, acudiendo ahora a una interpretación más familiar, porque esto eran letras simplemente. ¿Qué quiero con todo esto? Quiero probar que las cosas son verdad o son falsas. Partir de una cosa que sé que es verdadera, que son los axiomas, y de una serie de proposiciones que, por ejemplo, experimentalmente yo he verificado que son verdaderas. Es decir, he ido y he visto, yo tengo una proposición que dice, si el enfermo presenta estos síntomas, entonces tal y cual cosa, implica tal y cual cosa, vale. Y ahora experimentalmente determino que, por ejemplo, el enfermo tiene 38 de fiebre. Sé que eso es cierto, lo puedo incorporar como una proposición correcta. Y a partir de ahí voy haciendo deducciones que, según esta regla, sé que también serán correctas, en principio. Entonces, acudiendo a una interpretación más familiar, toda proposición es demostrable si, solo si, es siempre verdadera, es decir, verdadera para cualesquiera valores de verdad de las proposiciones atómicas constituyentes. Bueno, ¿qué le pasa al cálculo proposicional? Que no sirve para gran cosa, porque representa solo objetos y no conjuntos de objetos, y casi todo lo que se va a manejar son conjuntos de objetos. Cuando hablamos, normalmente hablamos con enunciados lingüísticos, con proposiciones que expresan siempre propiedades de varios individuos y se cumplen o no según el valor particular del individuo. Por ejemplo, X es un alumno de doctorado, todo hombre es mortal, aquí no hay ninguna X, pero está claro que esto, cuando digo todo hombre, yo tengo ahí implícita una variable X que pasa por todo el conjunto de las personas. X es hermano de Y, también tengo aquí dos variables, X y Z se conocen entre sí, o sea, puedo tener proposiciones que involucren a conjuntos de personas y pueden involucrar a un solo conjunto, bueno, o de cosas o de lo que sea, a un solo conjunto, o a dos, o a tres, o a múltiples conjuntos, y los relacionan entre sí, ¿vale? Por cierto, bueno, primero, tratamos sobre el cálculo de predicados de primer orden, en el cual los objetos y las proposiciones pertenecen a conjuntos diferentes. Es decir, cuando yo digo P de X, en el sentido de, por ejemplo, mortal X, ¿vale? Diré que esto es una fórmula del cálculo de predicados, que es lo que vamos a ver ahora, donde aquí tengo una variable que podrá tomar valor en un conjunto en principio infinito de objetos. Para cada uno de los objetos, M de ese objeto será cierto o será falso. Eso sí, yo aquí, en el argumento de un predicado, tengo que poner objetos, no puedo poner predicados. ¿Veis? Hombre, claro, lógico. Ya, pero no está tan claro. Era el ejemplo del otro día del conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismos. El argumento era a su vez un conjunto, y entonces nos armábamos un lío de mucho cuidado y llegábamos a paradoja, ¿vale? Entonces eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Con la teoría de los tipos que os comenté, que simplemente cada objeto es de un cierto tipo y las proposiciones son de lo que se llama el tipo superior. Entonces vamos a trabajar solo un cálculo de predicados de orden 1, o sea, hay un conjunto de objetos y las proposiciones hay objetos y las proposiciones son conjuntos de objetos. Por ejemplo, el conjunto de los hombres mortales, el conjunto de los patos, el conjunto de los no sé qué. Bien, eso elimina problemas de autorreferencialidad, donde una proposición se refería a su propio objeto, cosas como, en fin, las discusiones aquellas de los filósofos sofistas griegos. Epimérides dice que los cretenses mienten, Epimérides es cretense, por tanto miente, luego los cretenses no mienten, o sí. ¿Sabes lo que quiero decir con esto, no? Pensar la deducción es obvia, ¿vale? Si dice que mienten, entonces él está mintiendo al decirlo. Por tanto, si está mintiendo al decirlo, los cretenses no mienten y así sucesivamente. Bueno, esto se elimina, ya digo, esto es una paradoja de ese tipo. Se elimina simplemente tomando correctamente los conjuntos de objetos.
Sale otra, creo, bueno, hay muchas de estas en la historia, sale, bueno, la que estaba bien formulada era la del conjunto de todos los conjuntos y tal, que es hasta que tuvieron que reformar el sistema, y luego en el propio Quijote creo que sale una en el que un cuento que cuenta Sancho, en el que había un puente con unos guardias que tenía la misión de preguntar a todo el que quería pasar el puente quién era y de dónde venía, y matarlo si mentía. Entonces se presentó un hombre sencillo y dijo: soy Juan el Labrador y vengo a que me maten. ¿Entendéis la implicación, no? Entonces evidentemente no había mentido, entonces deberían haberlo matado, pero si lo matan había dicho la verdad, no deberían haberlo hecho, etcétera. Bueno, o esta proposición es falsa, simplemente, es el ejemplo más típico de autorreferencialidad incorrecta. Bueno, pues dejando aparte esas cosas, en el cálculo de predicados se supondrá que vamos a aceptar, eso sí, ahora tenemos variables, antes no, antes teníamos letras proposicionales, que eran constantes que representaban una proposición, y ya está. Ahora vamos a tener variables, ¿por qué? Porque las variables pueden recorrer objetos en el conjunto de objetos. Para m de x, es mortal x, x puede ser Pepe, Juan, Ana, todas las personas, y así. Entonces, vamos a representar siempre por convención léxica lo siguiente: todas las variables empezarán por las letras X, Y o Z. Cuando se nos acaban, empezamos a añadir números detrás, ¿vale? A todo esto le llamaremos variable. Toda cosa que empiece por X, Y o Z va a ser una variable. Las otras cosas no. Normalmente los símbolos a las proposiciones se representarán por letras mayúsculas. Las constantes como queráis, ¿vale? Y las variables con X, Y o Z. Las constantes se pueden representar por letras minúsculas normalmente, o por nombres completos, lo que queráis, ¿vale? Pero en cualquier caso que no empiecen por X, Y o Z. Bien, entonces primero, en el cálculo de predicados, como es un cálculo, ¿por dónde hay que empezar? Por decir qué proposiciones son válidas, qué cadenas de símbolos puedo decir que son proposiciones correctas. Primero que nada, una letra proposicional es una fórmula válida, con lo cual todo el cálculo proposicional es un subconjunto de esto. Tú puedes tener una fórmula con variables o sin variables. Si no tiene variables es una proposición, y en ese caso es también parte del cálculo de predicados. Segundo, una expresión de la forma a de v1 vn con n mayor que 1 siendo cualquier vi o bien una variable o una constante que representa a un objeto, pero no a una fórmula, por supuesto. ¿Vale? Aquí siempre son objetos, y son o variables que representan objetos o los nombres de los propios objetos. Es decir, que algo como a de x, Juan, z es una fórmula válida. Algunos de los huecos de la fórmula se han sustituido por variables y otros por constantes, ¿vale? A de x y z también sería válida, a de Pedro, Juan, María también sería válida, y así sucesivamente. Es decir, que en cada hueco posible yo puedo representar a un objeto, bien sea una variable que recorre conjunto de objetos o que toma ciertos valores en él o todos los valores en él, o bien a una constante. Entonces, esta expresión también es una fórmula válida. Y luego por ejemplo, A, B, las letras proposicionales también son válidas. Y ahora, todas las fórmulas se construyen de esta manera. Esta forma de construir era exactamente la misma que en el cálculo proposicional. La única diferencia es que aquí ahora tenemos fórmulas con predicados que pueden o no tener variables. O sea que se construye con las conectivas igual, end, or, not y tal, pero pueden tener variables en las fórmulas. Y ahora estas dos formas de construir fórmulas válidas son nuevas, y son los cuantificadores. Está el cuantificador universal y está el cuantificador existencial. Para todo x, a, donde a sea cualquier fórmula válida, y existe un x que a, donde a es una fórmula válida. Cuidado, no es obligatorio que a contenga a la variable x, ¿vale? Para todo x, ¿vale? P de pp. Eso es una fórmula válida. Esto también, para todo x, p de x. Y ojo, esto también, para todo x, p de y. ¿Vale? Yo puedo añadir un cuantificador delante y recorrer todo el rango de una variable, aun cuando luego no afecte al contenido. Al contenido le dará exactamente igual el cuantificador, ¿vale? Para todo x, p de y, con lo cual, si esto es una y, esto seguramente lo podría haber quitado y la proposición tendría el mismo valor, pero como ponerlo, puedo ponerlo, y sí, es sintácticamente correcto, ¿eh?
No existen más fórmulas predicativas válidas que las ya definidas. Por cierto, y como inciso, a una fórmula del cálculo de predicados que tiene una única variable libre, una sola variable, bueno, ahora hablaré de variable libre, lo que es, sí, casi mejor hablo primero de variable libre, ¿vale? En las fórmulas de tipo 5 y 6 se dice que la variable x está bajo el alcance del correspondiente cuantificador. Esta variable x está bajo el alcance del para todo. Esta variable x está bajo el alcance del existe. O que está, y por tanto se dice que la variable está ligada por ese cuantificador. Si una variable no está bajo el alcance de ningún cuantificador, se dice que está libre. En ese sentido, para todo x, p de x, esta x y esta x están ligadas, porque están bajo el alcance del cuantificador para todo. Sin embargo, aquí, para todo x, p de y, esta primera x estaría bajo el alcance del cuantificador, pero esta y está libre, porque el cuantificador recorre otro conjunto que no tiene que ver con aquel en el que y toma valores, ¿vale? O a lo mejor sí, pero no le está indicando que tome todos los valores, ¿eh? ¿Solo para el universal y el existe? Sí, no hay más cuantificadores. Ya no, pues sí. Bueno, hay otro que es el existe uno y solo uno, pero eso se puede poner en función de estos cuantificadores también. No, es que se vio otro caso en el que son ligadas. ¿En el qué? En el que están ligadas o solo es. No, están ligadas por un cuantificador. Toda variable está libre o está ligada por un cuantificador, que es o existencial o universal. Y a veces por dos. O sea, vamos a ver. Bueno, luego lo mencionaremos eso. Puede haber un caso en el que, bueno, no es que esté ligada por dos, pero tiene que ver con los dos. Un detalle. Una proposición de la forma p de x con exactamente una variable libre, ¿vale?, se llama un símbolo de clase. ¿Por qué? Porque representa a una clase de objetos. Por ejemplo, las aves acuáticas. Ave acuática X, ¿vale? Eso representaría a un conjunto también. En este sentido, básicamente recordaréis que cuando erais pequeñitos os dijeron que los conjuntos se podían definir por extensión o por comprensión. Por extensión era nombrando uno por uno todos los elementos del conjunto, lo cual es imposible en conjuntos infinitos, o también dando una propiedad que cumplían todos los elementos del conjunto. Ser una ave acuática, ser un número par. Este es un conjunto infinito definido por comprensión, ¿vale? ¿Qué propiedad cumplen? Pues que son divisibles por 2 dando el resto 0, ¿vale? En cualquier caso, los símbolos de clase deben estar bien definidos, es decir, la propiedad debe ser automáticamente verificable. Tú tienes que tener un procedimiento algorítmico para determinar si un elemento satisface o no satisface la proposición, o lo que es lo mismo, si pertenece o no pertenece al conjunto. Pero eso es muy ambiguo, y el conjunto ve las cosas bonitas. Vale, si vas a gastar eso en lógica, entonces tendrás que dar un algoritmo para definir qué es una cosa bonita. Y puede ser un algoritmo tan estúpido como preguntar a Juan Domingo si le parece la cosa bonita, ¿vale? Pero eso funciona a nivel lógico. Tú tienes un procedimiento efectivo de decisión de si la proposición es verdadera o falsa para asignarle un valor, y a partir de ahí seguir deduciendo, ¿vale? Bueno, entonces, fórmulas válidas, todas estas de aquí. Y no existen más fórmulas válidas que las ya definidas. Por ejemplo, para todo x, p de x en q de y z, ¿esto sería una fórmula válida? P de x lo es por esta regla. Es una expresión de esta manera. Q de y z lo es por esta regla. El AND lo es por esta regla. A y B lo eran, y al unirlas con una conectiva AND lo sigue siendo. Y ahora, para todo de eso, como hemos determinado que esto lo era, para todo tal, por la regla 5 también es una fórmula válida, ¿vale? ¿Esto es una fórmula válida? Esto lo es,
aquí hay variable y constante, esto lo es, el and lo es, al ponerle delante el existe, por la regla 6, todo esto lo es, y como lo es, al ponerle delante el para todo, por la regla 5, lo es también. ¿Vale? Sí, pues cualquiera, yo que sé. Existe un X tal que Q de I and not. A ver, no, esta sí. Esta sí. En realidad, cualquier cosa que no esté sintácticamente bien escrita. Esto, por ejemplo, no puedes, porque esto lo sería también, pero aquí, ¿vale? Tendrías que poner otra proposición aquí en medio. Si la pones, por ejemplo, otra proposición aquí en medio, H de A, sí que vale. O incluso una constante, ¿vale? Cualquier cosa. Básicamente es que sintácticamente no sigan alguna de estas cosas. Se suele ver bastante bien inmediatamente, o casi inmediatamente, ¿eh? Aunque bueno, en los exámenes he visto de todo, los axiomas. A ver, ¿qué necesito para el cálculo? ¿Qué son proposiciones válidas? Pues básicamente las mismas que en el cálculo proposicional, pero permites variables y permites cuantificadores. Ahora, ¿cuáles son los axiomas? Los mismos del cálculo de predicados, del cálculo proposicional, pero con la diferencia de que aquí A y B eran solo proposiciones, ahora pueden ser también fórmulas del cálculo de predicados. O sea, cualquier fórmula válida con cuantificadores tal que he puesto y que sustituya aquí por A, B o C, constituirá un axioma válido. Y además de esos 10, se añaden estos dos. Este axioma y este axioma de aquí, que son el 11 y el 12. Para todo x a de x implica a de t, y a de t implica existe algún x que a de x. ¿Vale? Esto es para, de alguna manera, hacer notar que cuando algo está cuantificado universalmente, es equivalente a dejar la variable libre. Si tú estás recorriendo todos los valores de un conjunto y estás diciendo que la proposición se cumple, significa que para cualquier valor particular que tú puedas poner ahí, se va a cumplir. O sea, t ¿qué es? T es lo que tú quieras poner. Pero si se cumple para todo x, ¿vale? El axioma es que aceptaremos también que se cumple para un valor concreto t, sea el que sea. Y aquí al revés. Si tú dices que se está cumpliendo para cualquier valor que se te pueda ocurrir poner, es obvio que existe un valor que la cumple. ¿Vale? Bueno, uno y más, pero desde luego existe uno. T puede ser o una constante o una variable libre. T puede ser también una constante determinada. Esto es, si se cumple para todos los hombres, se cumple para Pepe. O si se cumple para María, entonces es que existe un individuo que cumple eso, sería María. ¿Vale? Las reglas de deducción de la regla ya expresada, bueno, las reglas de deducción, pues la misma de antes. A y A implica B, se deduce B. Y también estas dos reglas más que se añaden, que son, si tienes que C implica A de X, con X una variable libre, entonces puedes deducir que C implica para todo X A de X. ¿Entendéis esto? Si esto se va a cumplir para cualquier valor que yo ponga en la variable X, entonces puedo introducir, eso se llama la para todo introducción, o sea, la introducción del cuantificador universal. Si se cumple para uno cualquiera, es que se cumple para todos. Y aquí, A de X implica C, significa también, existe un X tal que A de X implica C. Es decir, si cualquier valor que yo ponga para A hace que se verifique C, entonces todos los valores lo hacen. La sintaxis de poner como si fuera una fracción es que son equivalentes. No, es que se puede deducir de, o sea, la puedes añadir a la cadena de deducción. Si tienes lo de arriba, entonces lo de abajo lo puedes añadir a la cadena de deducción. Bueno, y ahora, vamos a ver. No lo vamos a ver, pero hay una tercera formulación, un tercer cálculo que se llama la teoría formal de números. Y sirve para determinar, para construir la aritmética de números enteros. Tiene básicamente todo esto, pero luego se construye el conjunto de los números enteros de esta forma. 0 es un número entero. Bueno, natural realmente.
0 es un número natural. Segundo, si S es un número, S comilla, que es el sucesor de S, es un número. ¿Vale? ¿Cuáles serían entonces los números? 0 sería un número. Luego, ¿cuál? 0 comita sería un número. Como esto es un número, si le añadimos una comita será un número. O sea que esto también es un número. Esto también es un número. Y ahora, por comodidad, esto lo abreviamos como 1, esto lo abreviamos como 2, esto lo abreviamos como 3, y así sucesivamente. O sea que con eso se puede construir el conjunto, se puede construir recursivamente el conjunto de los números naturales. Luego, por ejemplo, están los axiomas de la suma. Para cualquier número, este axioma se cumple. A más 0 igual a A. Y luego, A más S comita es igual a A más S. ¿Vale? Con eso se puede construir axiomáticamente la suma de números enteros. También se puede construir el producto de números enteros. Bueno, perdón, por el sucesor de 0. ¿Vale? A por S comita creo que era igual a A por A por S más A, donde el más ya se ha determinado anteriormente en los axiomas de la suma. Es laboriosísimo y extrañísimo, pero con esto consiguieron construir completamente toda la matemática elemental de números enteros, no la de números reales, que esto es otro asunto, sobre que aún están discutiendo, por cierto. Pero la axiomática de los enteros básicamente pues se aceptó como esta. No vamos a ver teoría formal de números porque no vale la pena, no nos interesa para el cálculo que vamos a hacer, pero bueno, el caso es que, por cierto, esto ya completo con la cálculo proposicional, el cálculo de predicados, la teoría formal de números, es lo que publicaron los Principia Mathematica a principios de siglo, del siglo pasado, quiero decir. Y en principios pues es la axiomática clásica aceptada para la matemática, unida a uno que se llama el axioma de Zermelo y el axioma de libre elección de Peano, que no viene al caso, tiene que ver también con teoría de conjuntos. Bueno, pues con eso están construyendo, se puede construir matemáticas, por lo menos matemática discreta. Pero claro, a la hora de realmente programar todo esto en un ordenador, ¿qué hacemos? Porque esto así no es que se deje programar mucho, Alguien lo intentó usando cálculo funcional, que es una variación de esto, es una especie de reescritura de este tipo de deducción. Era un doctor en lógica de americano de Princeton que se llamaba Alonzo Church, y dio una formulación completa para todo eso en términos de teoría de funciones y de funciones recursivas, que se llamaba el lambda cálculo. Alguien lo cogió y con ello construyó un lenguaje de programación que era Lisp, era Yes, ¿vale? Lisp es una herencia directa del lambda cálculo, que a su vez es una herencia directa de estas cosas. Lo que trataban era de formalizar el razonamiento. Pero no es muy cómodo formalizarlo así, de hecho, y hay otras formas más cómodas para hacer deducción en cálculo proposicional y en cálculo de predicado. Bueno, primero, deducción en cálculo proposicional. No hace falta. ¿Por qué no hace falta? ¿Por qué no hace falta hacer deducción en cálculo proposicional? Porque hemos visto que la interpretación con tablas de verdad es equivalente a la deducción. O sea, si algo es una tautología es deducible. Así que en lugar de buscar toda esa cadena rara de deducciones, vamos a hacer la tabla de verdad y acabaremos muchísimo antes. ¿Vale? Por tanto, para una proposición lógica exclusivamente con valores true o false, es decir, del cálculo proposicional, lo que hay que hacer es la tabla de verdad. Por cierto, la satisfacibilidad, que es el problema de determinar si dada una proposición lógica es o no una tautología, eso es fácil, o sea, es fácilmente programable. Creo que cualquiera de vosotros lo podría programar muy fácilmente. Se hacen las tablas, el ordenador calcula las tablas, true, false, no sé qué, se programan y tal. Pero es NP completo, O sea, el encontrarlo exige repasar todas las 2 a la n posibles combinaciones. Hay atajos, desde luego, pero ningún atajo universal que se conozca. Es decir, ningún atajo en tiempo lineal, que sea lineal con el número de proposiciones constituyentes. Es uno de los casos que se sepa, por lo menos es, bueno, como ahí no está resuelto el problema de la PNP, pero que se sepa, el teorema de satisfactibilidad es uno de los casos de caso NP completo. Bueno, pues, ¿qué le pasa? Que el cálculo de predicados también es NP completo. La deducción es NP completa. Pero bueno, hay formas de intentar deducir y más o menos están bien y es lo que vamos a hacer. Y la forma más lógica y más natural
y más automática de poder deducir es lo que se llama la forma clausal. Vamos a coger las proposiciones y transformarlas a una cosa que se llaman cláusulas. En forma clausal podremos deducir conclusiones de una forma relativamente eficiente. Entonces, toda fórmula válida del cálculo de predicados se puede escribir de lo que se llama la forma conjuntiva normal. La forma conjuntiva normal es una conjunción de disyunciones de esta forma. Tú tienes ahí proposiciones atómicas, algunas afirmadas y otras negadas, unidas por conectivas OR. Por eso se dice, ¿vale?, que esto es una conjunción de disyunciones. O sea, tú tienes todas las proposiciones que tengas aquí, algunas afirmadas y otras negadas, unidas por OR. Después tienes un AND con otra cosa de este estilo, y un AND con otra cosa de este estilo. Aquí dentro únicamente pueden participar proposiciones atómicas, bien sea afirmadas o bien sea negadas. Entonces, la forma clausal es una colección de cláusulas de esta manera, donde todo esto son fórmulas predicativas atómicas, o sea, sin conectivas lógicas, conteniendo variables. Todo esto de aquí, cada una de estas no puede tener ni ands, ni nots, ni... Bueno, el not lo tiene delante. Y no puede tener dentro ni ands, ni implicas, ni nada parecido. Son proposiciones atómicas, han sido reducidas a esto. Ahora veremos cómo se reduce, que es la gracia. O sea, coges una proposición compleja, cómo la transformas en una cosa así. Y una vez la has transformado en una cosa así, cada una de estas es una cláusula y hay que escribirla dejando lo que está negado a este lado y lo que está no negado a este lado. ¿Vale? Al lado derecho de cada cláusula, perdón, esto es lo que está negado y aquí se pone lo que está no negado. Este A11, vale, pasaría aquí, el A12 pasaría aquí, el no tal pasaría aquí. O sea, todo lo que está negado se deja al lado derecho, una flechita, y lo que está no negado se deja al lado izquierdo. Esta flechita, veréis después que se va a leer cómo implica o se deduce de. Es decir, esto de aquí se va a poder deducir de todo esto. Ojo, puedes tener una o más proposiciones, o sea, aquí ¿cuántas tienes no negadas? ¿Cuántas tienes negadas? Pues aquí tenías una, pero podrías tener dos o tres o varias. ¿Vale? Fíjate que aquí, por ejemplo, tienes dos. ¿Esto qué significa? Que de todas estas se deduce o bien esto de aquí. Eso no es agradable, pero a veces ocurre. ¿Vale? Cuando tú pasas proposiciones aquí, te puede ocurrir que te quede de esta forma o que te quede de esta. ¿Por qué no es agradable eso? Que te queden en este lado más de una. ¿Cuál de ellas? Bueno, claro, sabes que alguna de las dos, pero ¿cuál? ¿Qué hago? Posibilidades, ramificar la cadena de deducción diciendo supongamos que es esta y sigo, supongamos que es esta y sigo, pero entonces se me crea una explosión exponencial también, no es buena idea, pero si pasa, pasa, no hay otra, ¿eh? Entonces, por eso precisamente la deducción no es completa, o sea, no puedes garantizar siempre que vayas a poder deducir lo que quieres deducir. Sin embargo, a una cláusula de este tipo que contenga como máximo una fórmula no negada, ¿vale? Ojo, podría haber una, podría no haber ninguna. Podría no haber ninguna incluso. Si contiene 0 o 1 fórmulas en este lado, entonces se dice que eso es una cláusula de Horn. ¿Vale? Si todo lo que tenemos en nuestro problema para deducir son cláusulas Horn, entonces sí hay un procedimiento de deducción completo que te llevará a deducir el resultado o a deducir que es falso. Pero si hay cláusulas no Horn, no puedes garantizar eso. A ver, ahora ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es coger una fórmula y transformarla en esta cosa para poder deducir. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, que es lo que se llama el paso a la forma clausal. Toda fórmula sintácticamente válida la puedo escribir en forma clausal mediante una transformación por pasos. Ejemplo, todo ser que puede leer es letrado,
y ningún delfín es letrado, y algún delfín es inteligente, y no existe algún ser que sea inteligente que no pueda leer. Bien, intentemos expresar eso. Cuando veáis una cosa de estas, para los ejercicios, ¿qué hacemos? Lo primero de todo, determinar qué conjuntos aparecen aquí, porque van a ser los símbolos de clase. Y ojo, podrían aparecer incluso también proposiciones con dos variables libres. A ver, ¿qué conjuntos aparecen aquí? Seres que pueden leer, ¿vale? Puede leer, vale, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner R de X como denotando X puede leer, ¿vale? También aparece el concepto del letrado, L de X. También aparece qué conjuntos aparecen. Seres inteligentes, y de X, y también delfines, D de X. ¿Vale? Estos son básicamente los conjuntos que aparecen aquí. Y ahora tengo que expresar todo esto como proposición lógica. ¿Y eso cómo se hace? Pues aquí no hay más regla que el sentido común. Porque si hubiera una regla, esto lo podrían hacer los ordenadores. Estamos otra vez en la discusión de inteligencia artificial, soft y hard. Una vez le hayas expresado esto al ordenador, ahora veremos que él puede deducir. Pero ¿cuál es la expresión correcta de algo en lenguaje natural? Alguien me podría decir, bueno, vamos a ver, pues que no hablemos en lenguaje natural, hablemos directamente en forma de proposiciones lógicas, ¿vale? Pero, como la mayoría de nosotros habla todavía en lenguaje natural, pues habrá que... vamos a ver, esto de aquí, primero, todo ser que puede leer es letrado. ¿Cómo lo he puesto? R de X implica L de X. Y delante le he puesto el cuantificador universal, para indicar que todo ser que. Para todo X, paréntesis, R de X implica L de X. Ojo, lo que se cumple con el para todo no es para todo X, R de X. Esto no es lo mismo, ¿eh? Esto no es lo mismo. Aquí lo que estarías diciendo es que todo ser puede leer. Y que eso implica que todo ser es letrado. No estoy diciendo eso. Cuando le pongo aquí el paréntesis, lo que quiero decir es que para todo X, con un X concreto que va recorriendo todos los elementos, R de X implica L de X. O sea, que la verificación de R de X te lleva a la verificación de L de X. No que X se verifique no que R de X se verifique para todos. Lo que se verifica para todos es la implicación en su conjunto. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente. Ningún delfín es letrado. Lo he puesto de esta forma. Para todo X, D de X implica no L de X. ¿Se os ocurre alguna otra manera de ponerlo? Ningún tal es lo mismo que no existe ninguno. Puedes poner ¿qué? Not existe un X tal que no. ¿Vale? No existe un X tal que dx y L de X simultáneamente. La tabla de verdad de esto, hacedla y veréis que es la misma que la tabla de verdad de esto de aquí. Con lo cual ambas al final van a llevar a la misma forma clausal. Entonces siempre que veáis para todo, pues está claro. Siempre que veáis ninguno, o bien para todo A implica no B, o bien no existe un X tal que A y B. Y no implica, Cuidado que si no lo implica nos jugará la mala pasada esa de la tabla de verdad del tercer caso. Ahí es donde entraba lo de eso del false true da true en el implica y eso parece raro. Aquí hay que poner end. Siguiente. Algún delfín es inteligente. Cuando diga algún, eso es evidentemente existe al menos uno. Existe un X tal que es delfín y es inteligente. ¿Vale?
Y luego, para terminar, no existe ningún ser que sea inteligente y no pueda leer. No existe ningún X tal que y no R de X. Lo cual también se hubiera podido poner con un para todo. ¿Vale? Sería para todo X y de X, para todo X, no y de X implica R de X. Bueno, pues entonces ya tenemos esta cosa, ya tenemos este bicho largo. ¿Qué? No estamos hablando de verdad ni falsedad en este momento. Yo te he soltado esta proposición y te he dicho ponla en forma clausal. ¿Vale? O no, eso lo veremos. Bueno, sí, es probable que veas desde el principio que aquello pueda tener una contradicción, pero eso en principio no lo sabemos. Lo que vamos a hacer ahora es ponerla en forma clausal para mostrar si hay contradicción o no. Primero, pasos por este orden. Se eliminan todos los símbolos de implicación, reemplazando A implica B por no A o B. ¿Por qué? Porque la tabla de verdad es la misma y lo puedo hacer. De modo que esto de aquí lo voy a poner de esta manera. Cuidado, cuidado. La que tengo que negar es la que está delante del símbolo de implicación, no detrás. También he visto muchas cosas de estas en años anteriores. ¿Vale? A implica B es no A o B, pero lo que se niega es lo que hay delante del símbolo de implicación. También podríais poner B o no A y sería equivalente, porque da lo mismo el OR es conmutativo y da lo mismo orden que otro, pero siempre recordad que la que tiene que llevar la negación es la que aparece delante del símbolo de implicación, no detrás. La de detrás va afirmada. A menos que ya estuviese negada, y entonces se queda como estaba. Ojo. Al transformarlo es not A or not B. ¿Por qué? Porque esta que estaba delante se niega y la otra se queda como está. ¿De acuerdo? Nada de ir perdiendo negaciones por ahí por las buenas, no se pueden quitar alegremente hasta que llegue el momento. Primero, eliminamos todos los símbolos de implicación, vale, esto está claro de aquí. ¿Esto lo veis claro? Sí, lo acabo de explicar. D se queda como está, D se niega, porque está delante, y no L se queda como estaba. A ver, aquí no hay ningún símbolo de implicación, se copia tal cual. Aquí no hay ningún símbolo de implicación, se copia tal cual. O sea, en el primer paso únicamente nos cargamos todos los símbolos de implicación, y lo que no tenga símbolos de implicación simplemente pasa incólume este paso y se copia. ¿Vale? Siguiente. Reducir el alcance de los símbolos de negación usando las leyes de De Morgan. No A y B va a pasar a ser no A o no B. No A o B va a pasar a ser no A y no B. No para todo X se va a reemplazar por existe un X tal que no A. No existe un X se va a reemplazar por para todo X no A. Esto implica meter los símbolos de negación tan adentro como pueda, hasta que toquen a la proposición atómica. Porque, ojo, si aquí este not, esta A, en lugar de ser A, fuera C y D, entonces tendría que otra vez volverlo a entrar como no C or no D. Y eso sí, me quedaría el no para todo X delante, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver, reducir el alcance. Primero, este símbolo de negación, ¿se puede reducir el alcance? ¿Cuál es el alcance de este not? ¿A quién afecta? A R. ¿Afecta a alguien más? No. ¿Tiene conectivas? No. Pues ahí se queda. A la L se copia. No D, lo mismo. No L, lo mismo. Aquí, aquí y aquí. Ojo, aquí sí. No existe un X tal que. ¿Qué aplicamos? Esto. ¿Vale? Entonces sería para todo X, not y de X and not R de X. ¿Vale? Pero ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos OR aplicado aquí, y entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar esto. Y entonces sería no I, OR, no R. ¿De acuerdo? El no, esto es no I.
Esto se reemplaza por un OR y ahora NOT y lo que me quedaba detrás. ¿De acuerdo? Tranquila, tranquilo. Ese es el tercer paso. ¿Vale? Hasta aquí. Tercero. Sí. Cada vez que veas una negación delante de una conectiva compuesta, la negación para adentro. Y si al meterse para adentro encuentra otra conectiva compuesta, pues más para adentro todavía. Y así hasta que llegue, o sea, aquí he introducido 2 veces la negación. Una para cargarme aquí era un no existe, que lo he reemplazado por un para todo no. Pero luego no habría que hacer nada más. Sí, luego hay que, el not, lo que te decía, el not de I y no R, otra vez es not I, or, not, no R. ¿Vale? O sea, sí hay que hacerlo todo lo que puedas, hasta llegar a que las negaciones afecten exclusivamente a símbolos atómicos sin conectivas. Tercero, eliminar las dobles negaciones reemplazando not, not A por A cada vez que aparezca. Y si te apareciera una triple negación, entonces esto lo reemplazas por A y se te queda not A. Y si te apareciera una cuádruple negación, esto se te queda así. Y ahora, como te aparece una doble negación, la reemplazas otra vez y se te queda A. ¿Vale? O sea, hay que reemplazar la doble negación. Evidentemente, si el número de negaciones es par, se te eliminarán, y si es impar, se quedará una negación delante. ¿Dónde aparecen dobles negaciones? Aquí solo aparecía en este último lugar. Así que hemos reemplazado no R por R, es el único sitio. Y todo lo demás se copia tal cual estaba. Vale, hasta aquí claro, ¿no? Ahora viene el detalle que suele liaros. Estandarizar las variables dando un nombre único a cada variable que aparezca bajo el alcance de un cuantificador. Vamos a ver. Para todo X se cumple esto. Y para todo X se cumple esto de aquí. Y existe un X que, pero cuidado, yo no estoy diciendo que aquí con el para todo yo voy recorriendo todo el conjunto de seres que existen. Aquí también voy recorriendo todo el conjunto de seres que existen. Pero para cada uno de los valores, aquí haría el recorrido completo. O sea, esta X y esta X no son la misma, porque no están en el mismo alcance. Son 2 cuantificadores universales, pero son diferentes. Por tanto, lo que voy a hacer para no liarme es darle a las variables nombres diferentes. Esto sintácticamente es perfectamente correcto, pero para recordarme a mí mismo que el valor que tome esta variable aquí no tiene nada que ver con el que al mismo tiempo pueda estar tomando esta variable aquí, voy a cambiarle el nombre, de modo que a esta segunda la llamo I. Entonces, todo lo que está bajo el alcance de este cuantificador, tal. Este está bajo el alcance de otro cuantificador, ¿vale? Pero se llamaba también X, pues ahora le voy a cambiar ahí. ¿Entendéis que puedo cambiar el nombre de la variable dentro de un cuantificador con toda tranquilidad? Esto es lo mismo que en matemáticas sumatorio desde igual a 0 hasta n de x sub i. Vale, o sumatorio desde j igual a 0 hasta n de x sub j, es igual. O sea, eso se llaman en matemáticas variables mudas. Son las variables que van recorriendo todo el rango posible. Dime. Para las variables no se utilizaba solo x ¿Y z? Sí. Por eso he cambiado por i. Por eso he cambiado por i. Ya, pero después hay una 1, no sería x1. Cierto. Cierto. Vale, como no voy a cambiar ahora esto. Vale. La U también, menos vale. A ver, intentaré no creo que necesite, intentaré no usar ninguna más. A ver, la forma clásica es todas las letras del principio del alfabeto son tal y todas las del final suelen ser variables, ¿vale? A partir de la S o la T se suele entender siempre como variables, pero vaya, tiene razón, debería haber puesto a lo mejor X1. Bueno, son todo variables, ¿eh? Aquí esto lo dejo, la X la paso a Z y esto la paso a U, ¿vale? Ojo que son cuantificadores distintos, y vale tanto para existenciales como para universales, ¿eh? Cualquier cuantificador, dentro de su alcance, todo lo que haya dentro de su alcance le cambio el nombre. Segundo, todavía más extraño, sustituir las variables bajo el alcance de un cuantificador existencial por constantes o funciones de Skolem. A ver, ¿qué pasaba? Que los cuantificadores existenciales son un poco delicados de manejar
y luego no hay forma de formalizarlos bien en términos de cláusulas. Entonces hay una idea que se le ocurrió a un lógico noruego de principios también del siglo XX, que era, pues vamos a ver, bauticemos a las cosas, ¿no? Existe un X que no sé qué. Vale, pues a ese X que existe le voy a dar un nombre y lo pongo. Tendrá un valor cualquiera, pues ese valor le doy una constante, un nombre constante y lo pongo. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Para todo X, aquí. Digo lo siguiente. Existe un Z tal que D de Z e Y de Z. ¿Vale? Pues a ese Z que existe lo voy a llamar FSK. Siempre se suele llamar así, como F y después SK por Skolem, pero podéis llamarlo como os dé la gana. ¿Vale? FSK o I de FSK. O sea que cada vez que tenga un cuantificador existencial, lo cambio por una constante de Skolem. Le doy un nombre. Y ese nombre puede ser esto, puede ser Flipper o puede ser lo que me dé la gana. ¿Vale? Cualquier nombre que yo le quiera dar a ese delfín. Es el nombre del delfín concreto que cumple esto. Que puede haber más de uno, ya lo sé, pero ya que estoy diciendo que existe al menos uno. Por tanto, a uno de los que sepa que existe, lo bautizo y punto. Lo otro lo dejo como estaba. Detalle. He dicho constante o función de Skolem. ¿Por qué función de Skolem? Bueno, no hace falta. Para todo X, sea H, la proposición H de X y la proposición X es hermano de Y. ¿De acuerdo? ¿Cómo se leería esto? El lenguaje natural. Para todo X existe un hermano. Todo el mundo tiene hermanos, sí, ya para todo X tal, pero en el lenguaje natural toda persona tiene un hermano o hermana. ¿Vale? Lo cual no es cierto, pero es una proposición lógica. ¿Será cierta o falsa? Eso es otro asunto. ¿Vale? Pero la proposición lo que dice es toda persona tiene un hermano. Bien. ¿Puedo hacer esto? ¿Cómo se leería ahora eso? Todo el mundo comparte un hermano. Efectivamente, que todo el mundo tiene el mismo hermano. O sea que cuidadito con las constantes de Skolem porque te pueden llevar a situaciones de este tipo. ¿Por qué esto no está bien hecho? ¿Por qué esto no está bien hecho? Porque este existe, está bajo el alcance de un cuantificador universal. ¿Vale? Cuando está bajo el alcance de un cuantificador universal, lo que hay que poner no es una constante de Skolem, sino lo que se llama una función de Skolem. Que es una función de la variable bajo cuyo alcance se encuentra. Esto lo que dice es, para toda persona X, yo puedo encontrar otra persona que será su hermano. ¿Quién? La que me diga esta función. O sea, esto es una función que coge una persona y devuelve el nombre de su hermano. ¿Vale? Entonces, si está bajo el alcance de aquí, no hay que sustituirlo por una constante, sino por una función. Como aquí en el caso que hemos hecho sencillito, no está, este existe, no está bajo el alcance de ningún para todo, porque estos para todos afectan a otras proposiciones, ¿vale? No a ella. Entonces puedo perfectamente usar una constante de Skolem. Y de hecho lo que dice es, existe algún delfín que es inteligente. Pues mira, este delfín que se llama FSK resulta que es inteligente. Bien. Pero no estoy relacionándolo con ninguna otra cosa. Eso aparece cuando hay proposiciones de estas que tienen varios argumentos. Cuando las hay que tienen un solo argumento, que es un símbolo de clase, entonces no tiene sentido, es una constante de Skolem y punto. Os liaréis un poco con esto luego. Pero luego la función de Skolem no hay que definirla. No, la función de Skolem, igual que, vamos a ver, igual que la constante de Skolem, alguien te puede preguntar, oye, pero ese FSK, ¿quién es? Muéstrame ese delfín y tal. Bueno, eso ya es otro asunto, ya te lo mostraré. Igual que la función, tendría que implementarla en la realidad. ¿Vale? Pero lo que estoy hablando aquí es a nivel de juego. Existe una función que me va a devolver el hermano de una persona. Y que esa función es computable y que puedo programarla en su caso. Siguiente paso. Bueno, por cierto, ¿cuántos pasos llevamos ya? 1, 2, 3, 4, 5, paso 6. Convertir a forma prenexa llevando al inicio los cuantificadores universales. Cojo todos los cuantificadores universales y me los muevo aquí al inicio. ¿Y eso lo puedo hacer? Sí, perfectamente. Esto me dice que para todo X se cumplirá
tal. Es que para todo X esto de aquí no le importa. Bueno, pues si no le importa, de acuerdo. ¿Vale? O sea, esto lo que hace es pasearse por todas las ternas posibles de valores de X y U. O sea, tú pones todos los valores de X con todos los valores de Y con todos los valores de tal, y entonces tienes todas las ternas posibles. Y para cada una de esas ternas tú sustituyes aquí y esto se cumple. ¿Vale? Una vez me los he llevado al principio, tranquilamente los quito. ¿Por qué? Por notación exclusivamente. A partir de aquí, todas las variables que aparecen están cuantificadas universalmente. ¿Por qué? Porque las que lo estaban existencialmente, acabo de sustituirlas por constantes, así que ya no quedan. Las variables que quedan están todas cuantificadas universalmente. Si yo lo sé, ya no necesito escribir los cuantificadores. Y esto es también un poco equivalente a lo de A de t implica para todo x a de x, ¿vale? T es uno cualquiera. A partir de aquí, cuando aparezcan variables x, y, z y tal, las puedo sustituir por un valor cualquiera de su dominio de definición. Porque asumo implícitamente que están cuantificadas universalmente. Las que no las puedo sustituir por uno cualquiera, sino por uno concreto, ya han sido sustituidas por constantes Skolem en el paso anterior. Último, convertir a forma conjuntiva normal. Vale, ¿esto cómo se hace? Esto lo que se hace es usar la propiedad distributiva del AND respecto al OR para dejar los OR dentro y los AND fuera. Esto de aquí, AND, esto de aquí. Vale, vamos a ver, esto ya es una disyunción, luego no lo tocas. Esto ya es una disyunción, luego no lo tocas. Esto de aquí, ¿qué haces? Lo dejas de esta manera, es decir, simplemente le quitas los paréntesis. ¿Por qué puedo quitar los paréntesis? Por la propiedad asociativa del AND. A, AND, B, AND, C es lo mismo que A, AND, B, AND, C. Si se tienen que cumplir las tres, me da igual en qué orden las mire. O se cumplen las tres o no. Entonces siempre... Pero cuidado con esto. Perdón. ¿Esto qué es? A ver, A or B, A en B or C, ¿cómo lo puedo desarrollar? Pero eso es B and C. Ay, sí, perdón, siempre me lío con él. Vale, ¿esto cómo lo puedo desarrollar? Exacto. ¿Vale? Por la propiedad distributiva. Esto no me convendría hacerlo aquí, porque yo quiero conjunción de disyunciones. Entonces, si tienes una disyunción, no la rompas. Pero que sepáis que hay que hacerlo, si procede. Aquí, ¿qué hago? Las conjunciones simplemente las quito y tal. Y aquí esto lo dejo como estaba. Esto es una disyunción. Esto es una disyunción de conjunciones simples. Esto, aunque no lo parezca, también es una disyunción, si la quieres llamar así, donde no hay ningún otro término. Sería A o true. ¿Vale? Entonces simplemente esto lo quitas. Y ahora, eliminar las conectivas de conjunción. O sea, cada vez que veas una conjunción, cada una de ellas te va a dar una cláusula distinta. Dime. Antes que hemos quitado el para todo y el existe, Sí, sea cual sea para todo o existe, siempre se queda igual. Simplemente los quitas y ya está. sí. Bueno, el existe no simplemente lo quitas sustituyendo la variable por una constante o función de Skolem. Y el para todo sí que lo quitas sin más. ¿Por qué? Pero no es que no es que lo quites, es que lo omites por brevedad, para ser exactos. Sabes que está ahí. Siguiente, eliminar las conectivas de conjunción. Cojo y cada una de estas, yo tengo una conjunción de disyunciones. Una disyunción, otra disyunción, otra. Entonces las elimino y lo escribo así. Una debajo de otra, sabiendo implícitamente que están unidas por conectivas. ¿Vale? O sea, las quito porque sé que todo lo que escriba va a estar unido por ANDs. Y ahora escribo cada cláusula en su forma clausal, que es lo que está negado me lo llevo al lado derecho y lo que está no negado me lo llevo al lado izquierdo. Esto de aquí, la R se queda a este lado, sin negar,
y la L se queda a este lado. ¿Vale? O sea, lo no negado se queda al lado izquierdo, lo negado se queda al lado derecho con la negación anulada. Aquí. Ay, perdón. Que he hecho... Esto no está bien, ¿eh? Esto no está bien. O he metido yo la pata al copiarlo, un momento. Exactamente, he metido la pata al copiarlo. No, está bien todo. Me estoy liando. Vale, la L a ese lado, la R anulada al otro lado. Aquí, ¿qué te queda negado? La D y la L, pues se ponen aquí, sin negar. Y al otro lado, ¿qué te queda? Nada, pues nada, lo dejas vacío. Hay que dejarlo vacío. ¿Vale? Fijaros además que las comas, el OR lo he sustituido por una coma. Entonces, desde aquí hasta aquí es simplemente AND, no queda, separado por líneas que tienen un AND implícito. O sea, se entiende que es esto y esto y esto y esto y esto todo. Para pasarlo aquí, lo que está aquí va lo negado sin el símbolo de negación y separado por coma, y aquí va lo no negado, también separado por coma, y me queda esto de aquí. Vamos a ver, DFSK, ¿está negado o no negado? No negado, pues se queda a este lado. Al otro lado, ¿qué se queda? Nada. Esto, lo mismo. Esto de aquí, la R a este lado y la I a este lado. ¿Vale? Y ahora vamos a intentar leer esto, porque ahora puede volver a leerse el lenguaje natural de una forma bastante sencilla. Esto significa X puede leer, entonces X es letrado. ¿Vale? Y esto es, se cumple entonces esto de aquí. ¿Esto qué es lo que nos dice? Esto nos dice, si X puede leer, X es letrado, o todo el que puede leer es letrado. Esto de aquí, ¿qué nos dice? Sí, mucho. D de I es un delfín y es letrado, implica vacío. Vacío es la contradicción. Esto lo que viene a decir es que algo sea delfín y letrado simultáneamente implica contradicción. Ahí es donde ha salido la inconsistencia esa que decías tú antes. ¿Esto qué significa? Que nada implica DDFSK. No es nada, son los axiomas. Los axiomas implican DDFSK y esto se lee como DDF. Esto de aquí se lee simultáneamente, llevan a contradicción. Esto de aquí se lee como es un hecho que, ¿vale? Esto lo que viene a decir es un hecho que FSK es un delfín. De hecho era el nombre que habíamos dado a cierto delfín. Esto es el hecho, ese delfín es inteligente. Y esto de aquí es la implicación, si algo es inteligente, entonces puede leer. ¿Podemos tener varios FSK? O sea, FSK1, Sí, naturalmente. Puede haber varios cuantificadores existenciales, entonces podrás tener varios individuos que representan cada uno al que cumple la proposición en cuestión. Pueden aparecer todos los que sean, y funciones también, ¿eh? Vale. Bueno, pues, a ver, lo más delicado de todo. Ya hemos transportado esto y ahora lo que tenemos que hacer es hacer más ejercicios, como 3, 4, 5, ¿vale? Llevándonos las proposiciones hasta la forma clausal, porque si no, no os aclararéis. Y ahora el algoritmo de unificación.
Se dice que una fórmula A unifica con otra fórmula B mediante una sustitución si se cumple una de estas condiciones. A es un término y B es el mismo término, ¿vale? Si en dos fórmulas aparece el mismo término exactamente, entonces ambas unifican. O sea, por ejemplo, A de X unifica con A de X, ¿vale? O también A de A unifica con A de A, pero A de A no unifica con A de B, por ejemplo. Y lo mismo si tuviéramos varias variables. Esta es la, digamos, la sustitución, la unificación estúpida. Son idénticas. Esto de aquí, A es un término y B es una variable no presente en T. Entonces, este es el tipo de unificación. Ese es el tipo de unificación. A de A con A de X. ¿Vale? Esto unificaría con la sustitución X por A. ¿Vale? Si yo estoy diciendo que Flipper es inteligente, ¿vale? Y que X es inteligente, entonces puedo juntarlas las dos y quedarme con una sola. Repito, una variable puede unificar con una constante, en un lado o en el otro. Siguiente, aquí, A es una variable V no presente en T y T es un término. Lo mismo, vamos, esto es esto o esto de aquí. Puedo unificar de un lado o del otro. Y ahora, esto que parece más extraño. A de X y A de Y unifican con la sustitución X equivalente a Y. O si lo preferís, Y equivalente a X. Podéis sustituir la que queráis por la otra. Y en todos los sitios donde aparezca una, se pone la otra. Ojo, cuando sustituimos una variable por una constante, en todos los sitios donde aparezca la variable, deberá aparecer ahora la constante. Cuando sustituimos una variable por otra variable, la primera debe desaparecer como si su nombre nunca hubiera existido. Y será reemplazado en todas partes por la otra variable. O sea, si sustituyo esto, cada vez que ponga X tengo que poner Y. Oye, ¿por qué no Y por X? Pues si quieres, bien, de acuerdo. Y entonces tiras todas las Y's y las dejas como X, lo que quieras. Pero al final solo puede quedar una. Luego, A es un predicado de esta forma y B es un predicado de esta forma. Y cada término unifica con cada término. ¿Vale? Es decir, si yo tuviera A de X, B, Y, lo podría unificar con B, C, B, H. No. ¿Por qué? Porque uno es A y otro es B. O sea que ya de entrada eso no se puede hacer. Solo puedo unificar proposiciones que tienen el mismo, son conjuntos que sean el mismo. ¿Vale? En términos de prólogo que visteis en primero, el functor y los argumentos tienen que tener el mismo functor. Y cada argumento debe ser unificable. Entonces, imaginando que esto fuese, ¿podría unificar? ¿Con qué sustituciones? ¿Vale? Vale. Esto con esto. A de X, BX con A de C, BH. Efectivamente, eso no unifica. Porque daría dos sustituciones inconsistentes entre sí. La X tendría que ser simultáneamente sustituida por B y por H. ¿Vale? Sin embargo, con esto sí que unifica. Y con esto también. ¿Vale? Incluso con esto también. ¿Vale? Con BBB también, sin problemas. Y con esto.
sí, ¿vale? Sí, y entonces hay que unificar x con y, x con z, y todas las y las z sustituirlas por x. ¿Vale? ¿Queda claro esto? Ahí son variables, ¿no? Sí, porque ahí son variables. ¿Vale? Entonces sí, si son constantes no, tienen que ser consistentes las sustituciones. ¿Vale? Bueno, pues esto es el proceso de unificación, y con la unificación lo que vamos a hacer es intentar unificar cláusulas de aquí, de las que nos salen. ¿Vale? Resolución es el proceso de generación de una cláusula de Horn a partir de otras de esta forma. Yo tengo todo esto implica 1 y todo esto implica 2. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué voy a hacer? A este lado de aquí, ¿vale? Siempre que A2 unifique con algún B, lo que voy a hacer es buscar si esta A2 unifica con un B. Si unifica con un B, voy a quitarlas todas y sustituirlas por ejemplo, imaginemos que unifica con la B sub I. Entonces, todas las anteriores las dejo, todas las siguientes las dejo, y las C las dejo también. Y aquí pongo A de S sub 1, donde esto es la sustitución que he tenido que hacer. O sea, esto y esto los unifico. Busco la sustitución y la sustituyo en todas partes. Y a las dos proposiciones que han unificado simplemente me las cargo. Bueno, concretamente a esta de aquí me la cargo, la elimino. Para que lo veáis claro, esto es un poco equivalente a esto de aquí, en fracciones. Cuando simplificáis fracciones, ¿vale? El numerador con el denominador y os lo cargáis. Pues imaginaos que esto está en el numerador y esto está en el denominador, y te estás cargando uno de arriba con uno de abajo. Los eliminas, aplicas la sustitución a todo lo que queda, y eso es esto de aquí. ¿Eso tiene sentido? Ojo, que todas estas las he añadido, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Si esto te lleva a esto, y eso y más cosas te llevan a esto, entonces todo lo que había aquí, junto con lo que quedaba, te llevará a esto. Vale.